algunas leyes, ¿no? Leyes que tenían que ver también de alguna manera con la ceremonia, ¿no? Que se realizaba, ¿no? En el tabernáculo de reunión, ¿no? Y vamos a tener tres objetivos en este capítulo, en esta enseñanza. ¿Okay? Ahí voy a compartir mi separata para que podamos ver, ¿no? Vamos a tener tres objetivos, ¿no? El primer objetivo va a ser el objetivo de conocimiento. Involucra que podamos conocer la importancia de que el pueblo de Israel, adorara y sirviera a Dios bajo su dirección. Eso es muy importante, ¿no? O sea, vamos a ver en estos capítulos, como hemos estado hablando anteriormente también, que recordemos cuál es el contexto del libro de Levítico. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Dónde está el pueblo de Israel en el libro de Levítico? En ese momento, ¿ellos dónde se encuentran? A ver, quién puede darme algún comentario? En ¿Dónde están? en el desierto, hermano. En el desierto, pero específicamente, ¿en qué parte están? ¿En dónde están? ¿Sinaí o no? Están a los pies del monte Sinai, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más ha pasado? ¿No? ¿Cómo culmina el libro de Éxodo? Recordemos. ¿Qué es lo que se ha construido? El tabernáculo. El tabernáculo, ¿no? El tabernáculo se ha construido, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito del tabernáculo, hermanos, para con el pueblo? ¿Cuál era el propósito del tabernáculo de reunión? Para llevar las ofrendas y la expiación de pecados. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? Comunión con Dios. Comunión con Dios, ¿verdad? También. ¿Qué más? A ver, algo más que quieran A comentar. esta altura, por favor. Ha mencionado comunión con Dios, para que puedan tener comunión con Dios, para que puedan llevar sus ofrendas, ¿verdad? Todo esto involucraba que, recordemos que el pueblo ha salido de Egipto, habían sido esclavos en el desierto, ¿no? Y ahora se dirigían a la tierra prometida, ¿no? Se dirigían a la tierra prometida, aún no habían llegado, ¿no? Pero el propósito de Dios es que que ellos conozcan a Dios. Recordemos que el pueblo no conocía a Dios. ¿Por qué? Porque habían estado siendo esclavos en Egipto. Ellos tenían que aprender quién era su Dios, ese Dios que los había salvado, los había rescatado de Egipto. Involucraba también que ellos de alguna manera prepararan su vida, su corazón, para que cuando lleguen a la tierra prometida puedan no contaminarse con los pecados que los pueblos paganos practicaban en la tierra prometida. Por eso es que vamos a ir viendo más adelante que también Dios les va a decir que ellos cuando lleguen ahí tienen que destruir, ¿no? Tienen que derrotarlos, ¿no? A través de la guerra, ¿no? Entonces Dios hace ir por el camino más largo, ¿no? Recordemos que ¿cuál era el camino más corto para llegar a la tierra prometida? ¿Por el norte o por el sur? Si vemos un mapa que yo les mostré creo que al inicio del curso, Sí. vamos a mostrarlo nuevamente para que nos un poco en el contexto del libro nuevamente y podamos entender mejor lo que estamos a compartir el día de hoy. A ver, permitamos. Estas clases. Ya, entonces, si nosotros vemos el mapa bueno, de lo que implica el viaje, la ruta que hizo el pueblo de Israel,
hacia la tierra prometida, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que en realidad ellos pueden haber llegado, si ellos tomaban la ruta del norte, a ver, ahí hay un pedido, podemos apagarlo para que no haya interferencia. A ver, muy bien. Entonces, si nosotros vemos el mapa, ¿cuál es la ruta más cerca para llegar a Canaán? ¿Por el norte o por el sur? ¿Qué Por el piensan? norte, hermano. Por el norte. Por el norte, muy bien, por el norte. ¿Y por qué piensan que por qué creen que finalmente ellos tomaron la decisión, o mejor dicho, viajaron por el sur? Se dan cuenta que ellos salen de Egipto y se van a dar toda esta vuelta para llegar a Canaán. ¿Por qué no tomaron esta ruta, que era más, digámoslo así, más cercana? Que dicho sea de paso, fue la ruta que tomó José, ¿no? Cuando José viaja a Egipto, obviamente como esclavo, José toma esta ruta, va por acá. No se da todo este viaje, ¿no? Viaja por esta ruta, llega mucho más rápido, ¿no? En realidad no se iban a demorar ni un mes, eran semanas, ¿no? Para poder llegar, ¿no? Entonces, ahora, no sé si alguno de ustedes tiene algún comentario, ¿no? De repente bíblico o un comentario que hayan escuchado. ¿Por qué piensan que finalmente Dios les hizo llevar por esta ruta? Hermano, porque Sí. esa zona estaba habitado por pueblos que estaban preparados para la guerra, eran pueblos peligrosos. Entonces Dios los llevó por la ruta más larga porque pensaba de que se iban a desanimar cuando empiezan los combates, al ver ejércitos preparados realmente, entonces se iban a desanimar. Entonces por eso Dios los lleva por el camino más largo. Bueno, esa es una de las ideas, ¿no? Gracias. Muy bien, hermana. Está correcto, está correcto. Y eso también lo compartimos en el libro, cuando estudiamos el libro de Éxodo, ¿verdad? Dios les hace ir por la ruta más larga, por esta ruta, ¿no? Precisamente porque ellos aún no estaban listos. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 13, versículo 17, ¿no? Éxodo capítulo 13, versículo 17. A ver, ¿qué dice Éxodo 13, 17? 17 y 18. Alguien que lo pueda leer, por favor. A ver, voy a pedir a la hermana. Yo lo tengo, Bueno, a sí. ella, a ver, hermana. A ver, dice 17 y 18 del Éxodo 13. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés Desde el los 17, huesos hermano. No, desde el hermana, 17. 17 y 18 nomás. 17 y Ya. 18. Y luego Solamente que le... 17 faltaría. Luego que Faraón dejó ir el pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Ahí está. Muy bien. Entonces vemos ahí esa referencia de la Biblia, bíblica, que se nos menciona que Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que obviamente era este camino, también conocido como el camino que tomaban las caravanas, ¿no? Sino que los llevó, como dice ahí, los llevó para que rodeasen el desierto, ¿no? Y esto fue, como dice la hermana también, para que no se arrepientan del pueblo, dice el pasaje, cuando vea la guerra y se vuelva a... Quiere decir que obviamente ellos, si tenían, cuando llegaran a la tierra prometida, iban a tener que luchar, iban a tener que pelear, ¿no? Dios les iba a dar la victoria, pero ellos no estaban preparados todavía para ese momento. Entonces, de alguna manera, Dios, a través del viaje que iban a tener por cada uno del desierto hasta el monte Sinaí, Dios les iba a ir dando pequeñas pruebas para que ellos puedan confiar en Él.
¿no? Ellos iban a pasar diferentes pruebas de diferente índole. Se les iba a acabar el agua, se les iba a acabar los alimentos, ¿no? Etcétera, 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 para que ellos fortalecieran su confianza en Dios. Finalmente, para que ellos conocieran a Dios y supieran que es Dios quien los sustentaba, reconocieran que es Dios quien los había sacado de la tierra de Egipto. Y si Dios los había sacado de la tierra de Egipto, con la promesa de que ellos iban a heredar una nueva tierra, tenían que tener la confianza de que Dios los iba a guiar a través de todo ese proceso hasta la tierra prometida. Y es lo mismo con nosotros, ¿verdad? Dios nos ha sacado del mundo, ese es un símbolo de Egipto, y a través de y esta vida, ¿no? Es como si fuera un desierto, ¿no? En la cual Dios nos permite pasar diferentes pruebas para que finalmente podamos llegar, ¿no? a su presencia, ¿no? Cuando estemos con Él, ¿no? Digámoslo así, que obviamente para los hijos de Israel, Canaán era un lugar físico, un lugar geográfico, físico, ¿no? Pero de alguna manera es una figura de lo que Dios hace con su pueblo, ¿no? Dios hace con su pueblo, ¿no? Dios nos permite poder vivir nuestras vidas, nos saca del mundo, pero también pasamos diferentes circunstancias que Dios va a usar para que nosotros podamos fortalecer nuestra fe. Y mientras más vamos creciendo, las pruebas tal vez van a ser diferentes, porque vamos a ir creciendo en nuestra relación con Dios, ¿no? Y como dice la palabra, al que más se le ha dado, más se le pedirá cuenta, ¿no? Pero vemos, ¿por qué les explico esto? Porque en el capítulo 17, lo que estamos viendo de Levítico es que ya tenemos el tabernáculo de reunión, el pueblo de Israel se encuentra a los pies del monte Sinaí, el tabernáculo ya está construido, y recordemos, como ustedes han mencionado, que el tabernáculo de reunión tenía el propósito de que el pueblo pueda tener comunión con Dios. Le ordena a Moisés que construya un tabernáculo para que el pueblo le adore, para que el pueblo se acerque. ¿No? Los sacrificios eran necesarios porque para que el pueblo se acercase a un Dios santo tenía que haber sacrificios, tenía que haber sangre, derramamiento de sangre, ¿no? Entonces, de alguna manera, a través del tabernáculo de reunión, el pueblo podía ofrecer sus sacrificios a Dios y podía tener comunión con Dios, con su Dios, ¿verdad? Ese es el punto. Ahora, el libro de Levítico nos va a dar las leyes que el pueblo de Israel tenía que seguir para poder adorar adecuadamente a su Dios, ¿no? Ahora, ellos ya tenían el tabernáculo, pero ahora necesitaban saber el cómo. No es que ellos podían hacer como ellos les parecía. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver, ¿no? O sea, ellos vivían alrededor de naciones que adoraban a falsos dioses, que practicaban inclusive prácticas en la cual ellos sacrificaban esos sacrificios humanos a sus dioses, a sus ídolos. Entonces Dios les da el libro de Levítico para que ellos sepan cómo deben orar y no se contaminen, ¿no? Con los dioses falsos. No pretendan adorar a Dios como las demás naciones adoraban a sus dioses. Por eso es que Dios les da instrucciones, ¿no? Y en el capítulo 17 vamos a ver algunas de esas instrucciones. En la próxima semana vamos a seguir viendo en el capítulo 18, ¿no? Con respecto a los actos de inmoralidad. Pero para que podamos entrar un poco en el contexto, hermanos, los pueblos paganos de las naciones que vivían alrededor, especialmente los pueblos de Canaán, a los cuales el pueblo de Israel se dirigía, eran naciones que practicaban cultos o ceremonias idolátricas, ¿no? Pero en la cual ellos también, digámoslo así, involucraban de esos cultos a sus dioses paganos, involucraban también actos de impureza sexual. O sea, tenían relaciones con las sacerdotisas y de alguna manera adoraban a sus dioses a través de esas relaciones. ¿Por qué les comparto esto? Porque eso vamos a poder entender mejor por qué Dios en el capítulo 18 les va a comenzar a prohibir algunas prácticas de inmoralidad
que los pueblos paganos cometían, ¿verdad? Y también vamos a entender mejor por qué Dios les está prohibiendo estas leyes que estamos ahorita, que vamos ahorita a compartir, ¿no? En lo que es el capítulo 17. Muy bien, permítame un segundo, voy a cerrar la puerta porque hay un poquito de bulla para que no vaya a haber interferencia. Un segundo, por favor. Entonces vamos a ir ahora a la separata, ¿ok? Vamos a ir a separata. Entonces, el objetivo del conocimiento es podemos entender la importancia de que el pueblo de Israel adore y sirva a Dios bajo su dirección. Que es importante entender eso, ¿no? Inspiración, el discípulo se ve alentado, confrontado a adorar a Dios en espíritu y en verdad, y a servirle bajo la guía de su espíritu, ¿no? Y la aplicación, ¿no? Vamos a eso ir viendo, el discípulo elabore un informe de una página con referencia bíblica de cómo se debe adorar a Dios en el contexto de la iglesia local. Eso ya les voy a explicar después, es una tarea que vamos a hacer. ¿Ok? Ahora, vamos a ir a la parte de introducción. ¿Ok? Parte de introducción. Muy bien. A ver, vamos a completar acá. Hermano, disculpe. Bien. Mi duda era que, o sea, tengo una inquietud. Dígame, Canaán ya era la tierra prometida que Dios le había dado al pueblo de Israel. Ahorita, en la actualidad, el país Israel viene a ser Canaán. Ya. Sí, ellos ocupan ese territorio geográfico actualmente. Ya, hermano, gracias. Ok. Muy bien. Vamos a ver en la parte de introducción. ¿Ok? Le voy a pedir a ver a alguno de ustedes que me apoye con la lectura. Y mientras va leyendo, cuando aparezcan los espacios, hace una pausa no más pequeña y yo digo la palabra para que complete. ¿Ok? Vamos a empezar con el primer párrafo de la lectura. ¿Ok? A ver, le voy a pedir a la hermana... alguien que no haya participado. Hermano Franz, ¿puede apoyarnos con la lectura del primer párrafo, por favor? Pastor, si me entendí bien, ese primer párrafo, hermano, perdón, disculpe, el primer párrafo de la lectura de la separata, ¿verdad? Sí, donde dice introducción, ahí en este capítulo. Ya, lo que pasa es que no lo tengo en la pantalla, digamos, se ha puesto negra. Ahí. Recién va a compartir usted la pantalla. Sí. Ya, a ver, nuevamente, a ver un momentito. Okay. Pero igual aparece muy pequeño, no sé si lo puede compartir en tamaño grande nuevamente va a compartir. Ahí está, ok. Introducción, dice, en este capítulo veremos algunas completamos ordenanzas. Ordenanzas, correcto. Ordenanzas. ¿Qué más? De parte de Dios para su pueblo y aún para los extranjeros que vivían en medio de ellos. Dios establece la manera de cómo se le debe adorar. Adorar. Esto es muy importante. Esto era muy importante para los hijos de Israel. Ellos debían aprender y entender que al Dios que se acercaban no podían adorarlo en sus fuerzas. En sus fuerzas, en sus criterios, en sus formas, podemos ahí poner, en sus términos, ustedes pueden elegir, ¿no? No podían adorarlo a su manera, ¿no? En sus términos, en sus formas, claro. En sus fuerzas también podemos, ¿no? La palabra exacta es en sus términos, ¿ok? Muy bien, en sus términos. Más. Ni como los pueblos paganos hacían con sus dioses. Exactamente. Y tampoco como los pueblos paganos hacían con sus dioses.
Cuando hablamos de pueblos paganos, nos referimos a los que adoraban dioses falsos, ¿verdad? Que adoraban otros dioses. Muchos de esos pueblos eran politeístas, la gran mayoría, o sea, que adoraban a varios dioses, y especialmente los pueblos de Canaán adoraban a los dioses de la fertilidad. Los dioses, o sea, sus dioses estaban involucrados con la fertilidad y muy relacionado con la parte de la agricultura. ¿Por qué? Porque recordemos que todas estas naciones se dedicaban a la agricultura. ¿Ok? Entonces, ellos oraban a sus dioses para que sus dioses bendijeran el suelo y de esa manera ellos puedan tener mejores cosechas, ¿no? Por eso es que de alguna manera esa era la práctica, ¿no? Oraban a los dioses de la fertilidad, ¿no? Buscando la bendición de sus dioses sobre la producción agrícola que ellos llevaban a cabo, ¿no? Entonces, vamos a leer esos pasajes que están en Éxodo capítulo 13, versículo 24 y 34, versículo 15. A ver, le vamos a pedir a dos hermanas o dos hermanos que nos apoyen con la lectura. Le voy a pedir a la hermana Luz Altuna que por favor lea Éxodo 13, 24 y a la hermana Roxana Quispe, ¿no? Sí, Roxana Quispe, que nos pueda apoyar con la lectura del capítulo de Éxodo 34, versículo 15. ¿Muy bien? A ver, vamos a buscar, ¿ok? Cristian, a mí no me toca leer, pero de Éxodo es el 13, porque yo tengo hasta el 22, no hay 24. A ver, ¿dónde he equivocado yo? A ver, permítanme. Un momento de... tienes razón. Permítame un segundito, por favor. Ya, y Éxodo 34:15, mientras veo el otro versículo, Éxodo 34:15, ¿qué dice? Ya, dice, por lo tanto, no harás alianza con los habitantes de esa tierra, porque ustedes podrían prostituirse al ir en pos de sus dioses, y entonces ofrecerán sacrificios a sus dioses y los invitarán a comer de sus sacrificios. Ya, muy bien. Ahí creo que hay por favor, les pido que apaguen sus micros, porque si no lo apagan va a haber interferencia. A ver, podemos leerlo nuevamente, Éxodo 34:15, por favor. Y, por lo tanto, no harás alianza con los habitantes de esa tierra, porque ustedes podrían prostituirse al ir en pos de sus dioses y entonces ofrecerán sacrificios a sus dioses y los invitarán a comer de sus sacrificios. Entonces vemos allí, ¿no? La advertencia de parte de Dios, ¿no? Para su pueblo, de que ellos no tenían que hacer alianza con los pueblos paganos. Y vemos que se hace mención un poco cómo estos pueblos adoraban a otros dioses, ¿no? Y usa la palabra fornicar, ¿no? De alguna manera, porque recordemos que su pueblo era como la esposa de Dios, y ellos adorar a otros dioses era como si estuvieran cometiendo fornicación con otros dioses, porque esa es la idea, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando el pueblo adoraba a otro dios, se usa mucho esta expresión, ¿no? Fornicarán en pos de otros dioses, porque de alguna manera estaban siendo infieles a Dios, al adorar dioses falsos, ¿no? Dioses paganos, de los pueblos paganos. Entonces vemos cómo Dios en este versículo se estaba dando una advertencia de que ellos no debían relacionarse con los pueblos de Canaán, ¿no? Digamos, ustedes leen lo que sigue después, ahí se menciona también que no tenían que emparentar, ¿no? No tenían que emparentar con las naciones cananeas, ¿no? Muy bien.
Si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 7, este versículo de Éxodo lo voy a corregir después, ya no recuerdo ahorita exactamente el texto, pero podemos ir a Deuteronomio capítulo 7, ¿no? Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 5. A ver, ¿quién lo puede leer? Así rapidito nomás la referencia. ¿Qué dice? Deuteronomio 7, el 1 al 5. A ver, ¿lo puedes leer, hermana? ¿Quién leyó antes? A ver, le voy a pedir hermana Geraldine Rodríguez, ¿nos puede apoyar con la lectura? 7 del 1 al 5. Deuteronomio capítulo 7, versículo del 1 al 5. Hermana, yo lo voy a leer, ¿ya? Para no demorarnos mucho. Dice así, ¿ok? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, ¿no? Al Eteo, al Fergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Pereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, y tendrás en ellas misericordia. No emparentarás con ellas. No harás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos, ¿no? Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Más bien, así haréis con ellos. Sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego, ¿no? Entonces vemos ahí esa referencia de parte de Dios, ¿no? Para su pueblo. Vamos a continuar con la lectura de este segundo párrafo, ¿no? Entonces estamos viendo, ¿no? Que ya Dios les había anticipado en el libro de Éxodo y después también en Deuteronomio, cuando están a punto de entrar, de que ellos no tenían que emparentar y tampoco que tenían tampoco adorar a los dioses paganos, ¿no? A los cuales las naciones a las cuales ellos iban a dirigirse adoraban, ¿no? Entonces, vamos a continuar con la lectura. ¿Qué más dice? A su vez, hermano, ¿nos puede seguir apoyando con la lectura, por favor? Hermano, ¿qué nos estaba leyendo? Hermano Frank, ¿verdad? Estaba leyendo el párrafo. Sí, pastor, si usted me comparte pantalla, yo puedo seguir leyendo, no hay problema. Ahí, Lo que pasa estoy es que está, compartiendo. ¿No se ve? se ve pequeño, reducido. Se ve su pantalla de usted y la pantalla, Ok. la otra pantalla se reduce. Ok. A ver, lo que pasa es que está en el 150. De repente, si usted lo agranda con su dedo, si está en el celular, creo que ahí se va a poner. No, No sé si lo puede. que usted ha conversado, ya, está compartiendo pantalla, sí. A su vez, al estudiar este capítulo nos permite entender que de igual manera Israel, ahí dice Israel, ¿no? Ajá, Como que de pueblo, igual manera, Israel. Ajá. como pueblo de Dios, es llamada a conocer a su Dios y adorarle buscando el consejo en su palabra y la guía del Ujú, Espíritu Santo. ujú, La guía del Espíritu Santo. Para una adoración en espíritu y en verdad, Juan 4:23. Lo cual implica que la adoración que a Dios le agrada es aquella que le es dada por parte de aquellos que Él ha llamado o salvado. Bueno, no sé cuál va ahí, ¿no? llamado Salvador. Sí, está bien. Que tienen el Espíritu Santo en ellos y que se reúnen para juntos rendirle tributo con sus vidas, ¿no? Servicio y alabanza. Adoración. Rendirle adoración. Ajá. ¿Cómo? Ujú. Adoración. Repito, sí. Adoración. Ahí va la palabra adoración. Ujú, Con sus vidas, servicio y alabanza. A su vez, Dios se agrada de la adoración que es basada en su palabra, pues ahí Él nos da las ujú, instrucciones de cómo podemos hacerlo
cómo podemos acercarnos a Él. Ujú. Muy bien, muy bien. Entonces, esa parte es la introducción. Los términos de Dios Pregunta, para... ¿Aló? ¿Sí? perdón, sí, en ya, en esa parte que dice y orarle buscando el consejo de su palabra, escúcheme. Sí, el consejo de Ya, su palabra. gracias. Sí, el consejo de su palabra. Sí, está bien. Muy bien. Vamos ahora a los términos de Dios para el culto, ¿no? Los términos de Dios para el culto. Es por eso, hermanos, que también en la iglesia nosotros tenemos mucho cuidado al momento de elegir las alabanzas, ¿no? Creo que nos bendice, y de hecho que nos bendice más, y debe ser así, y así creo que lo hacemos en la iglesia, cuando cantamos alabanzas que están obviamente basadas en la palabra de Dios. Mientras más bíblicas son las alabanzas, son de más bendición, porque obviamente es como si estuviéramos cantando la palabra, ¿no? Cuando el pueblo de Dios se reúne en el culto, en el tiempo de adoración a Dios, nosotros nos unimos para adorar a Dios. ¿De qué manera? Leyendo la Biblia, escuchando la palabra de Dios, cantando la palabra. Todo tiene que ver con la palabra en realidad. Leemos la palabra, escuchamos la palabra, cantamos la palabra, predicamos la palabra. Todo tiene que ver con la palabra, ¿no? Mientras más seamos guiados por la palabra de Dios, es la manera en la cual Dios nos está dirigiendo hacia Él y somos bendecidos, ¿no? Por eso cuando nos reunimos en los cultos, ¿no? de oración también, qué es lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, en la vigilia que hemos tenido, ¿no? Hemos escuchado la palabra, hemos leído la palabra, ¿no? Cada uno tiene su Biblia, hemos cantado la palabra, porque lo que cantamos está en la Biblia, se ha predicado la palabra, a eso nos estamos refiriendo, ¿no? Cuando en un culto se pierde eso, ya no es de bendición. Ya ahí probablemente ya estamos dejando de adorar a Dios, ¿no? Y se está dando al hombre, ¿no? Por ejemplo, en una iglesia donde no se lea la Biblia, donde no se alabe a Dios, donde más se hable del hombre o de cosas para, más que todo, ni siquiera se lea la Biblia, no se enseña la palabra de Dios, ¿no? Por eso obviamente no es lo que a Dios le agrada. Y una de las marcas de una iglesia verdadera es la enseñanza correcta de la palabra de Dios, ¿no? La enseñanza correcta de la palabra de Dios. Nosotros ya no tenemos un tabernáculo, ¿verdad? Pero podemos entender que Dios ahora nos guía a la adoración a través de su palabra, ¿no? Muy bien, entonces, los términos de Dios para el culto. Hablando del culto del Antiguo Testamento, ¿no? El culto del libro de Levítico, ¿ok? De la ceremonia, podríamos decir así, ¿no? Primero vamos a mencionar en el versículo número 1, cómo inicia el versículo número 1 del capítulo 17. A ver, ¿qué dice? ¿Cómo inicia el versículo del capítulo 17 de Levítico? Habló Jehová Habló Jehová a a Moisés, Moisés. ¿verdad? Entonces, ahí completamos, ¿no? Jehová habló, completamos Dios como la máxima autoridad de su pueblo. Dios como la máxima autoridad de su pueblo está como un rey dando, como un rey dando ordenanzas a través de Moisés, ¿no? Dios como la máxima autoridad de su pueblo está como un rey dando ordenanzas a través de Moisés. En realidad, esa era la figura del campamento de Israel. Dios era el rey de su pueblo. Creo que yo una vez les mostré una imagen en la cual se podía ver el campamento. No sé, vamos a ver si la pueden encontrar rápidamente. Donde está el campamento de Israel, cómo ellos estaban distribuidos, ¿no? En el desierto, ¿no? Eso nos ayuda mucho a poder entender esta verdad de que Dios era el rey, ¿no? De su pueblo, ¿no? A ver, vamos a ver si lo puedo encontrar rapidito.
Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver. No, vamos a ver. Génesis, Pentateuco. ¿Dónde está? Imágenes. Ya, a ver. Permítanme un segundo. Rapidito más aquí. Quiero mostrarles la distribución de las tribus de Israel en el desierto. Ahí está. Imágenes. Aquí está. Muy bien. Esta es la imagen que quería mostrarles. No, yo tenía en una diapositiva, pero ahorita no la encuentro. Pero esta es la imagen que quería mostrarles. Ahorita va a aparecer la imagen, creo. Aparece. Ahí está. ¿Se ve? ¿Se logra ver un poco? Sí. Un poquito. Sí, ¿no? ¿Se logra ver Se ve. la imagen? Ya, Sí, perfecto. hermano. Sí, Ya. hermano. Ya, esa era la distribución, perdón. Esa era la distribución. Uy, se fue. No, se fue la imagen. Y ahora sí. Entonces, esa era la distribución de del campamento de Israel. ¿Ok? Esa era la distribución del campamento de Israel. Esta distribución lo vamos a ver con más detalle. Ustedes seguramente lo han visto con más detalle cuando se estudia el libro de números, ¿no? Porque ahí se especifica cómo estaban distribuidos, ¿no? ¿Cuál es el punto aquí, no? El tabernáculo de reunión estaba en el medio, estaba en el centro, y todas las demás tribus acampaban alrededor del tabernáculo, ¿no? Y vemos que más cerca de ellos, más cerca del tabernáculo, acampaba los levitas, ¿no? La tribu, los que se encargaban, obviamente, de todo el culto. La tribu, el Coat, Gerson, que son los ¿no? Específicamente, perdón, los encargados de, mejor dicho, de llevar los utensilios, de desarmar, ¿cómo se llama? El tabernáculo. Pero eran levitas, ¿no? Eran de la tribu de Leví. ¿Okay? ¿Qué es lo que quiero rápidamente explicar aquí? Que generalmente en la antigüedad, cuando las naciones acampaban acampaban, el rey de la nación acampaba en el medio, su carpa del rey estaba en el medio del campamento. ¿Por qué? Porque de esa manera, eh, bueno, en este caso, ¿no? Estaba más protegido, ¿no? Porque estaba alrededor de todo el campamento. El rey de esa manera estaba protegido, ¿no? O sea, él acampaba en el medio. Y también como una señal de autoridad, acampaba, su carpa estaba en el medio, ¿no? Entonces vemos esa figura del Antiguo Testamento también se ve, ¿no? En el campamento de Israel. Pero en el caso de ellos, ¿quién estaba en el medio? Estaba el tabernáculo de Rey, donde la presencia de Dios se manifestaba hacia su pueblo, ¿no? Se manifestaba. Entonces vemos ahí la figura de Dios como rey, ¿no? Dando ordenanzas a través de Moisés. Estas leyes no eran invención de Moisés. Ahí completamos. No eran invención de Moisés. Eran dadas por el mismo Dios para su pueblo en el desierto. Bien. Entonces vemos ahí, empezando el versículo 17. Dios era el que estaba dando las ordenanzas. Segundo punto. ¿Qué dice ahí? Ninguno estaba, ahí completamos la palabra, ninguno estaba excluido de estas leyes.
¿Qué quiere decir? Todos tenían que cumplirlas, sin excepción. Sin excepción. Aarón, sus hijos, Moisés, todos, toda la nación. Ninguno estaba excluido. ¿Eso cómo lo sabemos? Porque ahí se menciona, en el versículo 2, habla a Aarón, a sus hijos y a todos los hijos de Israel. O sea que esta era una ordenanza de parte de Dios para toda la nación, incluyendo obviamente Aarón, ¿no?, el sumo sacerdote y sus hijos, ¿no? Aún los extranjeros, porque vamos a ver también que los hijos de Israel no estaban solos, habían personas extranjeras alrededor de ellos, que vivían con ellos. Probablemente, ¿quiénes eran esos extranjeros? ¿Qué piensan? ¿Quiénes eran? ¿No? Porque ahí se menciona, ¿no? Se menciona en el versículo 8, ¿no? En el versículo 8 del capítulo 17 de Levítico que hemos leído, ahí se menciona cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros. ¿Quiénes probablemente eran esos extranjeros, hermano? Los israelitas. Bueno, los israelitas eran los hijos de Israel, ¿no? Pero ahí se Los dice egipcios. Los egipcios. los egipcios, dice el hermano, los egipcios. ¿Qué piensan? Sí, ¿Eran los María. Los egipcios? amorreos, los jebuseos. Los No, no. amorreos. ¿Ustedes piensan que ya estaban con él viviendo allá? ¿Quiénes, ¿quiénes probablemente eran esos extranjeros? A ver. Egipcios. Posiblemente esclavos que salieron con el pueblo de Israel. Ya. Sí, en realidad probablemente eran personas, muchos de ellos sí, inclusive de egipcios, que habían salido con ellos. O sea, que después de repente de ver las señales de Moisés en Egipto, ¿no? De ver las plagas, habían obviamente decidido adorar al Dios verdadero, ¿no? Y habían salido con ellos. De alguna manera eran como nuevos, eran como gente, eran como se diría la palabra prosélitos, ¿no? Es una palabra ya que se usa en el Nuevo Testamento, convertidos a Dios de otras naciones, ¿no? ¿No? En la Biblia vamos a ver muchas personas que, a pesar de que no fueron judías, se convirtieron a Dios. No, no muchas, pero sí vemos algunas muy importantes. Por ejemplo, hay una mujer, ¿no? Una mujer inclusive que se convierte, que no era judía. Hay dos mujeres específicamente, ¿no? Que se convierte y no era judía, y fue la abuelita de David, si mal no recuerdo. Eh, ¿Quién fue ella? Ruth, ¿no? Ruth. ¿Ruth qué era? ¿Se acuerda? ¿Qué No, nacionalidad tenía Ruth? noamita. Ella era noamita. Ruth era moabita. Entonces vamos a ver que así como Ruth, habían extranjeros, ¿no?, que habían decidido seguir a Dios, que se encontraban en ese momento con el pueblo de Israel. Decía. Más, tercer punto. Cuando hablamos del culto, nos estamos refiriendo al servicio a Dios y a la adoración, ¿no? Al servicio a Dios y a la adoración. En este capítulo 17 encontraremos la siguiente división, la cual nos permitirá entender mejor el texto. Hay una división en el capítulo, ya que le he puesto una división de 4 puntos. Este capítulo lo podemos dividir en un bosquejo de 4, hermanos, que se los he puesto ahí en la separata, ¿no? Primer punto del bosquejo, vamos a encontrar los sacrificios de sangre son solo para Jehová. Los sacrificios de sangre son solo para Jehová. Versículo 3 al 9 del capítulo 17. ¿No? Si nosotros ya hemos leído el versículo, ¿no? Lo voy a leerlo nuevamente para ubicarnos un poco, ¿no? Cualquier varón de la casa de Israel, se menciona, ok, hermana Fran, no se preocupe, gracias por avisar, que degollare buey o cordero o cabra en el campamento fuera de él, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrendas
delante del tabernáculo de Jehová será culpado de sangre. El tal varón, sangre derramó, será cortado el tal varón de entre sus pueblos. ¿Qué es lo que estaba pasando, hermano? Lo que se menciona aquí es que Dios establece que los hijos de Israel no podían hacer sacrificios de sangre como ellos quisieran. O sea, no es que ellos podían sacrificar o derramar sangre fuera del campamento o hacer un sacrificio fuera del campamento. Ellos tenían que hacerlo en el tabernáculo de reunión. Porque lo más probable era que si ellos lo hacían fuera del campamento, primero que estaban haciendo algo que no correspondía según la ley dada por Dios en el libro de Levítico. Segundo, que probablemente también estarían adorando a falsos dioses. Entonces, Dios establece que todos los sacrificios de sangre, es más, ¿no? Para el pueblo de Israel estaba prohibido derramar sangre de un animal, salvo que fuera para sacrificio. Y si es que era para alimento, o sea, para que ellos comieran, tenían que tapar esa sangre, ¿no? Pero no podían comérsela, ¿no? No podían comer esa sangre, ¿no? Entonces vamos a completar ahí esa parte. Destinatarios. ¿A quiénes se refiere este mandato? Los sacrificios de sangre son solo para Jehová. Versículo 3 y versículo 8. ¿A quién se está dirigiendo? A los Dice hijos de Israel. los hijos de Israel. Ahí dice cualquier varón de la casa de Israel. Y en el versículo 8 dice cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ustedes, ¿no? Entonces ahí completamos esa palabra. Los hijos de Israel y los extranjeros. Obviamente ahí podemos mencionar extranjeros que moraban con ellos, Obviamente, al ellos morar con los hijos de Israel, o sea, y obviamente si moraban con ellos, eran porque también ellos se estaban sometiendo a las leyes dadas por Dios. Iban a adorar a Dios, ¿no? Entonces tampoco podían adorar a otros dioses. Si querían estar con ellos, no podían adorar a otros dioses, ¿no? Entonces vemos ahí destinatarios, los hijos de Israel y los extranjeros que moraban con ellos. ¿Cuál es el mandato? Que está en el versículo 3, 4 y 5, ¿no? Ahí vamos a completar en el mandato los sacrificios debían ser traídos al tabernáculo. Los sacrificios debían ser traídos al tabernáculo, ¿no? Eso se menciona en el versículo 3, dice, ¿no? Cualquier varón de la casa de Israel que degollar el buey, cordero o cabra en el campamento fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová. Ahí vemos, ¿no? Tenía que ser traído al tabernáculo de reunión. Tenía que ser traído. Versículo 5, ¿no? También se menciona ahí en la segunda parte, dice, los que sacrifican en medio del campo para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote y sacrifiquen, ¿no? Nuevamente, ¿no? Se menciona allí en ese versículo que ellos tenían que traer sus sacrificios al tabernáculo de reunión. Al tabernáculo de reunión. ¿Okay? Era la única manera en que ellos podían adorar a Dios, ¿no? En el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión. Para nosotros, hermanos, no tenemos un tabernáculo, pero ¿cuál es la única manera en la cual nosotros podemos acercarnos a Dios ahora? De tal manera que Dios nos puede escuchar. Para nosotros, como como pueblo de Dios. Arrepentimiento, con arrepentimiento y perdón de pecados. Ya, muy bien, pero ¿cuál es el camino que Dios nos ha dado para que podamos acercarnos a Él? Una persona. A través de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente.
a través de nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Para el pueblo de Israel, en este contexto, tenían que acercarse al tabernáculo a ofrecer sus sacrificios. Esa era la manera para ellos. No podía haber otra manera. Eso era lo que Dios establecía para ellos. Para nosotros, entendemos que tenemos que creer en Jesucristo, creer en su sacrificio, en su sangre derramada en la cruz, y creer que a través de esa sangre podemos ser perdonados, tener comunión con Dios, ¿no? Y ser perdonados, ¿no? Vemos esa relación. En ellos tenían que acercarse con su sacrificio al tabernáculo, ¿no? Y ahí tenían que derramar, el sacerdote tenía que hacerse cargo de matar al animal, derramar la sangre, ¿no? Esa sangre era una figura de la sangre de Jesús, ¿no? Sangre del animal que expiaba el pecado, era una figura de las futuras, de la sangre que Jesús iba a derramar en la cruz, ¿verdad? El mandato era ese, ¿no? Los sacrificios debían ser traídos al tabernáculo de reunión. ¿Cuál era la culpa? ¿Qué era lo que pasaba si ellos no obedecían este mandato? O mejor dicho, perdón, esa es la sentencia, ¿no? La culpa involucraba qué es lo que ellos, digamos, de qué eran culpables si es que no hacían eso. Versículo 4 dice, Sangre que era derramada. claro, ¿no? Ahí completamos la palabra culpa, será culpado de sangre. Ujú. Será culpado de sangre. ¿Por qué? Porque sangre derramó, será Ujú. culpado de sangre, Sí. porque sangre derramó. No podía hacer eso, o sea, para el israelita no podía derramar sangre fuera del campamento, tenía que ser derramada en el santuario. Por eso es que el título se llama el santuario único, ¿verdad? Mm. Porque era el lugar donde se podía sacrificar. Era el único lugar donde el pueblo podía hacer sus sacrificios, ¿no? El único lugar donde ellos podían hacer sus sacrificios. ¿Ok? Muy bien. La culpa era, en culpa ponemos, será culpado de sangre, ¿no? Versículo 4. Sentencia. ¿Cuál era la sentencia, hermanos? Versículo 4 y versículo 9. ¿Cuál era la sentencia? Era eliminado de su pueblo. Ya, ahí sé que era cortado, ¿verdad? Apartado, hermano. Era cortado de su pueblo, dice. Será cortado de tal varón de entre su pueblo. Versículo 9 nuevamente menciona, será igualmente cortado de su pueblo. Ahora, Ujú. qué significa esta expresión que menciona de que será cortado de su pueblo? Algunos mencionan que en realidad se refiere a que iban a ser expulsados de la congregación, Ujú. ¿ok? No era que los iban a matar, aunque No. algunos pueden interpretar eso, pero no, el punto es que iban a ser expulsados de la congregación de Israel, ¿ok? Entonces vemos ahí la sentencia, será cortado de su pueblo y van a ser expulsados de la congregación de Israel. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito? Versículo 5. Traigan sus, ¿qué dice el versículo 5? A ver, ¿quién me Traigan sus sacrificios, ¿no? traigan sus sacrificios? Sacrificios. Exactamente. Traigan sus sacrificios a Jehová, ¿no? O sea, y de esa manera ellos qué iban a evitar, no adoren a falsos dioses, Ajá. a los paganos, ¿no? A los dioses paganos, y a los demonios, perdón, ahí entre comillas, no adoren a falsos dioses, entre comillas, los Demonios. demonios. Si ellos adoraban, si ellos derramaban sangre fuera del campamento, para que no sea para alimentarse, porque ahorita vamos a ver ese detalle, lo que puede estar pasando es que están adorando a otros dioses. ¿Y qué dice el versículo 7 Ujú. de 17? ¿Qué dice?
Alguien que lo lea, por favor. Dice, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales se han prostituido. Tendrán esto por estatuto perpetuo para sus generaciones. Muy bien. Entonces vemos allí que a la luz del Antiguo Testamento, cada vez que una persona adora un ídolo, detrás de ese ídolo hay un demonio. ¿Por qué? Porque el ídolo no es nada en realidad, ¿no? No hay otro Dios, no hay otros dioses. Pero detrás de ese ídolo, de alguna manera, se está rindiendo culto a los demonios, ¿no? Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Por eso es que Pablo dice que habla acerca de que no debemos, cuando hace una relación con la iglesia, él menciona de que no debemos nosotros hacer como hicieron el pueblo de Israel, porque de esa manera no podríamos, sin darnos cuenta, estar relacionándonos, ¿no? Con los espíritus malos. Entonces vemos allí en ese versículo que el propósito era que el pueblo de Israel no cayera en la idolatría, ¿no? Vemos un primer propósito, ¿no? No cayeran en la idolatría, no adoraran a falsos dioses. Probablemente lo estaban haciendo, porque ese versículo dice, ¿no? Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, ¿no? Entonces, probablemente lo que estaba pasando era que los hijos de Israel estaban sacrificando no en el tabernáculo, sino fuera del tabernáculo, a otros dioses. Eso es pagano, ¿no? Y Dios hace esta advertencia, ¿no? Hacen esto, están adorando a los demonios. Y no pueden hacer eso, o sea, no pueden, si hacen eso, van a ser expulsados de la congregación, ¿no? Ahí vemos esa advertencia de parte de Dios, ¿no? Más, vamos, esto de la adoración de a los dioses paganos, lo vamos a ver más a detalle más adelante, ¿no? Ahorita estamos, creo que es suficiente poder decir estas cosas. Ya más adelante vamos a ver un poquito más a detalle cómo era la adoración a los dioses paganos y por qué Dios les advierte de estas prácticas, ¿no? De estos tipos de sacrificios, ¿no? Vamos a ir al punto número 2, la ordenanza de no comer sangre, ¿no? La ordenanza de no comer sangre, ¿no? Ahí vemos la segunda parte del bosquejo, la ordenanza de no comer sangre, versículo 10 y 12, ¿no? Ahí, ¿cuáles son los destinatarios? Según el versículo 10, nuevamente, ¿a quiénes está dirigiendo? A los varones de Israel y a los extranjeros. Igual, a los varones de Israel y a los Ujú. extranjeros que moraban con ellos. Versículo 10, ¿verdad? A los hijos de Israel y a los extranjeros que moraban con ellos. ¿Cuál era el mandato? Según lo que se menciona en el versículo 10 y 12. No comer sangre. No comer sangre. Ujú. Ese es el mandato. Ellos no comer sangre. La razón. ¿Cuál era la razón por la cual los hijos de Israel que moraban con ellos no podían comer sangre? Versículo 11. Porque la sangre servía para la expiación de los pecados. Exactamente, ¿no? Ahí se menciona, os la he dado para hacer expiación sobre el altar, ¿no? Ahí se menciona en el versículo 11, dice, porque la vida de la carne está en la sangre. El primer motivo es que la vida de la carne está en la sangre, pero yo he puesto esto porque es lo que más creo que nos compete. Se menciona, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces ahí completamos para hacer expiación sobre el altar, ¿no? Ok, muy bien, muy bien. Ok, entonces
podemos también mencionar, obviamente, que la sangre representaba la vida, Ujú. ¿no? Sí. La sangre está la vida. Y que Dios era el único que tenía control o dominio sobre la vida. Algunos comentaristas mencionan que también la prohibición de no comer sangre, ¿no? Era por ese motivo, ¿no? Que obviamente la vida es sagrada porque le pertenece a Dios y como una señal de respeto por la vida y por el Creador, que es Dios, ningún israelita debía comer sangre, porque la vida de la carne estaba en la sangre, ¿verdad? Ahí se menciona, ¿no? También la vida de la carne está Sus en la sangre. ¿Eso en qué versículo está? ¿Lo tienen ahí presente ustedes? ¿Dónde está ese versículo? La 14, vida de la hermano. carne. 11. En el 14 Versículo también dice en el 14, ¿no? La vida de toda carne que toda está en carne la es sangre. Ahí está. Eso se puede subrayar, ¿no? Esas partes son importantes, ¿no? Porque la vida de toda carne es su sangre. sangre. También es una razón, podemos ponerlo como segunda razón, si ustedes desean, ahí completar. ¿Por qué? Porque la vida se encontraba en la sangre, ¿no? Y hemos comentado que la vida es sagrada porque le pertenece a Dios, ¿no? Le pertenece a Dios. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que no podíamos matar a ningún animal para comer. También se derrama sangre, ¿verdad? Ahorita vamos a ver que en ese caso sí se podía derramar sangre porque era para comer, ¿no? Pero no podías comer la sangre. O sea, los hijos de Israel no podían comer la sangre, pero sí podían matar al animal, obviamente, para comer, ¿verdad? Pero no podían comer la sangre, porque la sangre para ellos era sí un símbolo de la vida, ¿no? Y no podían comerla, pero también era porque Dios había dado la sangre, en el caso de ellos, para expiación sobre el altar. ¿Ok? Muy bien. Podemos comentar aquí. Vamos a continuar. La razón. Ahora la sentencia. ¿Cuál es la sentencia? Sentencia era, será cortado también de su pueblo. Versículo 10 en la parte B dice, para tal persona que comiere sangre, la cortaré de entre su pueblo, ¿no? La cortaré de entre su pueblo. Como les he comentado, la gran mayoría comenta que esta frase, la cortaré, involucra que iban a ser expulsados de la congregación. Muy bien. Vamos a la tercera parte, ¿no? Ya vamos culminando con esta parte. La sangre derramada debía ser cubierta, ¿no? Debía ser cubierta. En el caso de que fuera para alimentarse, ¿no? Versículo 13 y 14 dice, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moraran entre ellos, que cazasen animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Entonces, nuevamente ahí vemos destinatarios, los hijos de Israel y los extranjeros que moraban con ellos. ¿Cuál es el mandato en ese versículo? Si derramas sangre para comer, o sea, sangre para comer, porque vas a matar al animal, la cubrirás con tierra, ¿no? Ahí vemos ese mandato de parte de Dios para los hijos de Israel. La razón, la vida de toda carne es su sangre, ¿no? Ahí encontramos esa segunda razón aquí vemos una primera razón, ¿no? De que era para expiación la sangre, y aquí vemos una segunda razón que era obviamente la vida de toda carne es su sangre. Versículo 14, ¿no? La sentencia, nuevamente ponemos versículo 14, será cortado de su pueblo, o sea, sería expulsado de la congregación. Vemos ahí ese tercer punto. Finalmente, el cuarto punto era la ordenanza de no comer animales muertos, ¿verdad? Destinatarios, versículo 15, cualquier persona, dice, natural o como extranjera, o sea, igual, ¿no? Hijo de Israel eran los naturales o los extranjeros que moraban entre ellos. No comer, versículo de advertencia era no comer animales muertos.
¿verdad? No comer animales muertos. Esa advertencia también la encontramos en Levítico capítulo 11, versículo 39-40. Sí, dígame, hermano. Ya. Yo creo que ya. Hay una, hay una que tiene prendida su micro. Le pido que bien está prendido. Ya lo apagó, pero no. Ya está apagado. Muy bien. Entonces vamos a continuar ya para finalizar esta última parte. Destinatario, versículo 15, ya hemos mencionado, ¿no? Hijo de Israel y extranjero. Advertencia, no comer animal muerto. Eso está también en Levítico 11, 39-40. ¿No? Era una de las leyes que Dios había dado. Cuando hablamos acerca de animales inmundos, ¿no? Y limpios, ahí en el versículo 49-40 se menciona, ¿no? Y si un animal que tuviese para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiere del cuerpo muerto, lavará sus vestidos, será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare del cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Bueno, en este versículo se nos menciona que, obviamente, que el comer animal muerto para el hijo de Israel era algo, lo iba a hacer inmundo, ¿no? Pero ya vemos ya en el capítulo 17 del libro de Levítico que Dios da la ordenanza de que no se debía comer, ¿no? No se debía comer animal muerto. La razón, versículo 15c, ¿cuál era la razón de no comer animal muerto? Haría inmunda a la persona. Sería inmunda, ¿no? Como dice también el capítulo 11 del libro de Levítico, ¿no? Sería inmunda. Mandato, lavarse y lavar sus vestidos para ser limpio. Eso se menciona en el versículo 16, ¿no? Y también 15, ¿no? Tenía que lavarse con agua y sería limpia hasta la noche. Lavar sus vestidos, había todo un procedimiento de purificación para que pueda ser limpio. Muy bien, ahora, ¿esto de qué nos ayuda a nosotros, no? Nosotros, lo que tenemos que entender, hermanos, es que nosotros no somos hijos, no somos israelitas, es verdad, ¿verdad? Nosotros no somos israelitas. Tenemos que recordar que estas leyes eran específicas para para el pueblo de Israel y para los que vivían junto con ellos en ese momento. Ellos estaban viviendo en el desierto, estaban bajo el contexto del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, ¿no? Adoraban a Dios en el tabernáculo de reunión, ofrecían sacrificios a Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que debemos entender en este pasaje? Miren, y le voy a leer un pequeño comentario del texto para que podamos entender un poco, ¿no? ¿Y esto en qué razón? La pregunta es a nosotros. ¿Nosotros tampoco podemos comer sangre y comer animal muerto? ¿Qué pensamos? ¿No? Porque hay un versículo que ustedes leyeron la semana pasada, ¿no? Que está en Hechos capítulo 15. Si nosotros vamos a Hechos, vamos al libro de Hechos capítulo 15, versículo 20. ¿No? Hechos capítulo 15, versículo 20. ¿Qué dice Hechos 15, 20? Desde el 19, inclusive, ¿no? 19 y 20. A ver, alguien que lo pueda leer, por favor. Hechos 15, 19, 20. 19 y 20. Por lo cual yo juzgo, no, sí, por lo cual yo juzgo que no se inquieran a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ujú. Muy bien, entonces vemos aquí que en la iglesia primitiva, o sea, el primer siglo de la iglesia, hubo un problema, ¿no? O sea, habían judíos que se habían convertido, y habían también gentiles que se habían convertido, ¿no? Entonces, en este pasaje, ¿quién estaba hablando? Jacobo. Jacobo, que era uno de los líderes de la iglesia, que se menciona en Hechos, y dice,
como opinión de él, porque dice, yo opino, ¿no? Obviamente Dios ahí también guiándolo en el Espíritu Santo, dice, Jacobo encuentra apoyo y hasta menciona lo que hizo Pedro, ¿no? Porque habla de Pedro, ¿no? Como él dio testimonio a los gentiles, ¿no? En el versículo 14 del mismo texto. Y aquí les comparto este pequeño comentario, ¿no? Jacobo encuentra apoyo en las Escrituras y en los testimonios de Simón Pedro, Bernabé y Pablo, para decir que Dios quiere que los gentiles sean libres de la ley ceremonial y las demandas de los judaizantes. La ley ceremonial era todo lo que hoy hemos visto. Era una ley ceremonial. Se dice, Dios quiere que los gentiles sean libres de la ley ceremonial y las demandas de los judaizantes, ¿no? Propone que tanto los judíos como los gentiles practiquen moderación. Los cristianos judíos debían reconocer que los gentiles no están sujetos a la ley ceremonial judía. ¿Por qué? Porque ya no hay tabernáculo, ya no hay templo. O sea, ellos ahora iban a orar a Dios de una manera, ahora a través del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces ya no tenían que estar sujetos a la ley ceremonial. Ahora, eso era muy complicado de entender para un judío, ¿no? Entonces, por eso es que llegan a un acuerdo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué se menciona después? Los creyentes gentiles deben considerar los escrúpulos de los cristianos judíos y no ofenderlos al comer cosas sacrificadas a los ídolos, carne de animales estrangulados, animales muertos, ¿verdad? Y sangre. Eran tres cosas que los judíos no podían hacer. Los judíos no podían comer sangre sacrificada a ídolos, no podían comer animales muertos, no podían comer sangre, porque era lo que Dios les había mandado en el libro de Levítico, especialmente lo que hemos visto de no comer sangre ni comer animal muerto. Para ellos era muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué dice ahí? Se menciona, ¿no? Que los creyentes gentiles deben considerar, ¿no? A los hermanos judíos, a los hermanos judíos, ¿no? Pero, ¿no? También se menciona y se incluye la inmoralidad sexual, porque habla de la fornicación. Ahora, entendemos aquí que estas eran 4 prácticas judías prohibidas, que también los cristianos estos cristianos debían abstenerse, ¿no? Que estas 4 prácticas eran las que generalmente los paganos, eran la manera en la cual los paganos adoraban a sus dioses. Eso lo vamos a ir viendo. O sea, los paganos adoraban a sus dioses comiendo sangre, comiendo animal muerto muchas veces, fornicando con las sacerdotisas de los templos paganos. Entonces, ese de alguna manera estaba totalmente relacionado con el culto a los falsos dioses de las naciones paganas, las naciones cananeas. Por eso la advertencia de parte de Dios. Pero miren, sin embargo, el testimonio del Nuevo Testamento, como un todo, indica que la conducta inmoral sexual sigue estando prohibida para los cristianos, aun en los casos en que no se relaciona abiertamente con la adoración pagana. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que de estas 4 leyes, de estas cuatro cosas que los hermanos en la iglesia de Hechos le piden a los gentiles no hacer por amor a los hermanos judíos, para no caer en contienda con ellos, ¿qué les pide? No comas carne sacrificada a ídolos, no comas animal muerto, no comas sangre y no forniques. De estas 4 cosas, la única vigente, y es lo que también yo comparto, para nosotros es la de la fornicación. Obviamente. Las otras 3 leyes de no comer animal muerto, no comer sangre, no comer animal, sobre todo hablando del no comer sangre, que es lo que estamos hablando, ya no vendría a formar parte de un mandamiento para los gentiles, o sea, para la iglesia de hoy, porque eso pertenecía a las leyes ceremoniales. ¿Por qué el apóstol Pablo, mejor dicho, por qué en el libro de los Hechos se hace mención a estas digámoslo así, consideraciones? Porque recordemos que ellos se encontraban en una iglesia
que estaba conformada por creyentes judíos y también habían creyentes gentiles que se estaban convirtiendo. Entonces, llegaron a un acuerdo. No vamos a obedecer las leyes ceremoniales, porque eso les pertenece al antiguo pacto. Dios no quiere ya a los gentiles se sometan a esas leyes, pero sí vamos a hacer estas 4 cosas. Ahora, de esas 4 cosas, como les vuelvo a compartir, la única que está vigente, independientemente que tenga que ver con ceremonias de culto a dioses falsos o no, está vigente la de la fornicación, ¿no? Porque la fornicación sabemos que obviamente es un mandato de Dios que no debe practicar porque es un pecado a cualquiera de sus hijos, ¿verdad? Pero es muy interesante darnos cuenta que en el Antiguo Testamento, mejor dicho, ¿por qué se prohíben estas 4 cosas? Porque estas 4 prácticas estaban relacionadas con la manera en la cual los pueblos antiguos o los pueblos paganos, especialmente las naciones cananeas que vivían en el tiempo de los hijos de Israel, estaban en el desierto, adoraban a sus falsos dioses, que los que vamos a ver un poquito más detalladamente más adelante cuando estudiemos un poquito más algunas cosas del libro de Levítico. ¿Ok? Por eso la advertencia, ¿no? Para nosotros lo que queda vigente es lo de la fornicación. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, algún comentario, sino ya para poder ir cerrando esta parte. ¿Se entendió? ¿Quedó claro un poco? ¿Hay algún comentario al respecto? Sí, hermano, por favor, en el punto 3 de la sangre derramada que debe ser cubierta, usted dio una razón, que es la razón de la sangre de toda carne en su sangre, pero añadió otra razón más, o esa es Ah, la ya. única. Ya. Creo que también lo vimos en la primera, era que la vida, o sea, la vida del animal estaba en la sangre, o sea, la vida está en la sangre, ¿no? Y en razón de que Dios es el que da la vida, como una manera de reconocimiento y de respeto a Dios no se podía comer sangre, porque la sangre estaba la vida. Es por eso que se menciona también, y eso hay que tener mucho cuidado, porque obviamente nos estamos refiriendo al Señor Jesús, cuando Jesús derrama su sangre en la cruz, Él está derramando la vida de Dios. Es algo muy sagrado, ¿no? Era la vida de Dios derramada. Por eso es que esa sangre es preciosa para nosotros, es incalculablemente valiosa. Por eso es que esa sangre puede limpiarnos del pecado. La única sangre que podía ser derramada y podía limpiarnos de manera total y darnos un perdón y reconciliarnos con Dios y un perdón eterno, era la sangre de Jesús, porque Él es Dios. La vida de Dios era la que estaba siendo derramada. Por eso es que se hace mención el apóstol Pablo, también cuando habla de la Santa Cena, ¿no? Qué importante es tomar la Santa Cena en una actitud de reverencia, porque se está haciendo memoria de la sangre derramada, ¿no? de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Era la vida de Dios, ¿no? Entonces, para el judío no podía comer sangre también porque en la sangre estaba la vida. Pero entendemos, con lo que les he compartido hace un rato, que para nosotros, para la iglesia de hoy, el único mandato que queda vigente de esas cuatro, digamos, mandamientos que los apóstoles acuerdan en el concilio ahí en Jerusalén, que los gentiles no debían hacer, la única que quedaría vigente para nosotros es la de la fornicación, ¿no? Porque entendemos que estos 4 mandamientos se les da a los gentiles en el sentido de que ellos no debían, en el sentido de que estas 4 prácticas estaban relacionadas también con la ley ceremonial en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, los gentiles no tenían por qué obedecer la ley ceremonial, porque pertenece al antiguo pacto, ellos estaban bajo un nuevo pacto,
pero en razón de los hermanos judíos debían abstenerse de estas 4 cosas que tenían que ver con la ley ceremonial. Ahora, para nosotros, independientemente de que ya no estamos obligados a obedecer las leyes ceremoniales, porque no estamos bajo esa ley, ¿no? Ya no estamos ofreciendo sacrificios ni nada, ni tenemos un tabernáculo, ¿verdad? Pero sí se mantiene aún el mandato de la fornicación, porque la fornicación es un pecado, tenga que ver con las ceremonias paganas o no, para nosotros también ya es un pecado que tiene que ver con un pecado del cuerpo, ¿no? La parte de la moral que Dios nos pide a nosotros. Muy bien, hermanos. No sé si quedó claro. ¿Alguna pregunta? Claro, hermano, gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, estaremos acabando con esto ya. Vamos a cerrar esta parte. La próxima semana continuamos con el capítulo 18. Muy bien. Les voy a pedir que no cierren que no se vayan todavía un segundo. Voy a tomar. Mano Cristian, una consulta todavía antes que Diga. das el ultimátum. Mira, quisiera saber si hoy en la actualidad los judíos allá en el pueblo de Israel, los que no conocen al Señor Jesucristo, los que no tienen arrepentimiento, siguen con esta actividad sacrificial al Señor o ya no, tampoco ya no. No, actualmente, hermano, en Israel no hay templo. El templo está destruido. Actualmente en la nación de Israel hay una mezquita. Hay una mezquita ahí en Jerusalén. No hay templo. Obviamente al no haber templo no hay sacrificio ni nada de ello, ¿no? Pero en razón de ser ellos desde sus orígenes saben muy bien, si no conocen al Señor, tendrían que llevar, aún así no tuvieran templo, podrían seguir continuando con el tabernáculo, ¿no? La verdad es que no hay una carpa, ¿no? Por lo menos, o sea, están viviendo ellos como como un gentil más de todo el mundo, ¿no? Nada más, o sea, no practican nada ya entonces. No, o sea, eso es otro tema, pero los judíos, bueno, aquí hay de todo tipo, ¿no? Hay judíos que son ateos también, ¿no? Hay judíos ortodoxos, ¿no? Que sí, obviamente, se rigen bajo la Torá, ¿no? Bajo la Mishnah, eso es todo un tema, ¿ya? O sea, sí, obviamente siguen las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero obviamente ya no hay un templo, o sea, ya no hay, recordemos que el tabernáculo existió hasta que los hijos de Israel llegaron a la tierra prometida, porque después ya se estableció un lugar, ¿no? Donde ellos iban a adorar, que Dios establece, y finalmente ese lugar después ya quedó a segundo, ya se dejó de adorar ahí, no recuerdo ahorita el lugar exactamente, y ya de manera posterior cuando David, Salomón específicamente, ¿no? Construye el templo, ya es en el templo donde los hijos de Israel llevaban sacrificios y se daba la adoración a Dios, ¿no? Y supongo que tampoco pueden hacer su propio tabernáculo porque ya no No, está el arca. exactamente, ya no hay arca. Claro, pues Ya no hay arca, ya no hay nada, o sea, ya no hay arca, o sea, todo esto perteneció precisamente al antiguo, recordemos que al antiguo pacto, ¿no? Y ya no hay arca, ni siquiera se sabe dónde está el arca, ¿no? Eso, y como una vez escuché, ¿no? Escuché, Dios por algo permitió que esa arca se desapareciera, pero conociendo cómo somos, si estuviera el arca la adoraríamos, ¿no? Entonces, ya no hay arca, ya no puede haber día de la expiación porque ya no hay arca tampoco, ¿no? Ya no hay, entonces, ahora, lo que sí podemos de repente comentar un poco es que uno de las señales de que la Biblia nos muestra de que Jesús va a venir por segunda vez, o sea, una de las señales de los últimos tiempos, hablando de la segunda venida del Señor Jesús,
es que el templo se vuelve a construir. El templo que ahorita está, que no hay templo en Jerusalén, y una mezquita, se construye nuevamente y se empiezan a hacer sacrificios nuevamente. ¿Cómo va a ser posible eso si actualmente hay una mezquita? Bueno, ¿no? Se menciona que el anticristo, que va a ser un líder mundial, va a lograr la paz entre árabes y judíos. Y cuando logra esta paz, de alguna manera va a lograr que se apruebe la construcción del templo en Jerusalén nuevamente. Y nuevamente se inicia en todo lo que eran los sacrificios. Cuando veamos eso, hermanos, ahí sí ya tenemos que poner las mochilas y decir, Señor, ya viene. Entonces, una de las señales de la venida del Señor Jesús es El tercer, Pero hermano Cristian, esto ya está pronto de darse ya, por Sí, los bueno, acontecimientos que estamos viviendo, ya muy claro a la luz de la palabra, a sí. la luz de que el Señor Jesucristo habló en Mateo capítulo 24, Lucas, Marcos, Claro. donde ha detallado el Señor, estamos viviendo ya los 90 minutos cumplidos. Adicional que estamos viviendo este tiempo, estamos bien claros ya, ¿no? Porque esto se da a cualquier momento, ¿no? Sí, bueno, de hecho que estamos viviendo muchas cosas que la Biblia muestra como señales, como principio de dolores en algunos casos, ¿no? El Señor Jesús dice, ¿no? Cuando hoy hay de guerras, rumores de guerras, Claro, pestes, hambre, pero ahí se menciona, aún no es el fin, ¿no? Es el principio de dolores, ¿no? Pero aún no ha llegado al fin. Entonces, pero obviamente es parte de. Ahora, el día y la hora no sabemos cuándo va a ser. El mismo Señor Jesús dice, el día y la hora nadie lo sabe, ni aún el Hijo, dicen, ¿no? Nadie lo sabe, ¿no? Solamente mi Padre, ¿no? Entonces, pero obviamente podemos ver, ¿no? Podemos ver no solamente esas señales, sino podemos ver la misma manera en que la gente vive. La Biblia nos habla de que el corazón del hombre se va a endurecer, de que el amor se va a perder el afecto natural, ¿no? Y eso lo vemos, ¿no? Lo vemos como hay como ahorita las leyes del aborto, ¿no? Se pierde el afecto claro. natural, la violencia aumenta, hay un Cristian, montón de cosas que vemos que se está dando un aumento. Una de las señales ya que digamos es ya viene ya el Señor es la construcción, la reconstrucción del templo. Una señal que ya se cumplió, que también nos habla de que las cosas, digámoslo, están cerca, ¿no? Cuando Israel vuelve a su tierra, ¿no? El hecho de que Israel haya vuelto a su tierra y sea una nación, que se dio el siglo pasado, ¿no? Era también una señal, que ya se cumplió, porque Israel ya volvió, ¿no? Muy bien. Con eso, pero los que ya han hecho sus tareas, la semana pasada han completado lo que les mandé, yo les voy a enviar un correo por el WhatsApp para que me envíen ahí, ¿ok? La tarea de la vez pasada que les dejé del día de la expiación, ¿ok? Esta tarea que tienen ahora de este capítulo, de esta clase de hoy, pueden ir avanzándola. Ya les confirmo la fecha, pero no se preocupen porque probablemente tengan oportunidad para entregar hasta el final del curso, pero pueden ir avanzando. ¿Ok? ¿Cuál es la tarea del versículo? Ahí en la parte de aplicación dice, ¿no? El discípulo elabore un informe de una página nomás, con 5 referencias bíblicas de cómo se debe adorar a Dios, pero considerando el contexto de nuestra iglesia, o sea, la iglesia local. ¿Ya? Ahí ustedes pongan lo que ustedes han estudiado en sus otros cursos bíblicos. O sea, la idea es que hagan un informe de una página, ¿cómo debo adorar a Dios a la luz ahora de la iglesia local? ¿A qué me refiero con la iglesia local? A la iglesia, por ejemplo, en nuestro caso, ¿cuál es nuestra iglesia local? Lince, ¿verdad? Lince es nuestra iglesia local. Entonces, hago un informe de cómo Dios quiere que se le adore, usando 5 referencias bíblicas,
ahora en la iglesia, donde estamos nosotros ahora, en nuestra iglesia, considerando los versículos. Usan versículos del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento, pero de alguna manera nos permite poder, hemos estudiado cómo Dios quería que se le adorara en el Antiguo Testamento, cómo su pueblo tenían que adorar, ¿no? Entonces, vamos a complementarlo con esta tarea, cómo debemos hacerlo nosotros, ¿no? Yo les he comentado, ¿no? Ahora el único camino, la única manera es a través de Jesús. Entonces, enfóquenlo ahí, ¿no? En la persona de Jesús. Y ahí ustedes pueden desarrollar un pequeño informe usando como mínimo 5 referencias bíblicas del Nuevo Testamento. ¿Se entiende? Sí, más o menos, ¿se entiende lo que tienen que hacer? ¿Ya? Creo que nos va a ayudar, ¿ya? O sea, no le tengamos temor hagamos nuestro informe, esforcémonos y nos va a ser de bendición, porque nos va a permitir poder tener un material que nos va a ayudar a poder compartir inclusive de repente en nuestra célula, ¿no? Y ser de bendición, ¿ok? Y de esta manera ustedes también van a aprender un poco más, ¿no? Como ustedes mismos hacen, buscan, leen, esto ayuda, ¿ok? Muy bien. Ya los que tienen su tarea, les voy a enviar un correo ahí en el WhatsApp, la tarea anterior, para que me lo manden ahí, ¿ok? Muy bien, vamos a orar, ¿ok? Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche. Gracias por tu palabra. Nos has dado, Dios, te rogamos que nos ayudes, Señor, a poder recordar, Señor. Primero, darte las gracias, Dios, porque somos tus hijos, porque tú nos has dado, Señor, la vida. Y ahora, Señor, a través del Señor Jesucristo podemos acercarnos a ti. Padre, gracias por la sangre del Señor Jesucristo, el cual se puede derramar en la cruz, Señor, para que nosotros podamos ser limpiados de nuestros pecados, podamos ser perdonados, podamos ser justificados. Gracias, Padre, porque el sacrificio que ha permitido que ahora nosotros podamos tener vida eterna, salvación. Y Padre, gracias porque ahora tú nos enseñas cómo adorar. Ya no estamos bajo un sacrificio, bajo una ley ceremonial, pero ahora tenemos una ley del amor, ley de nuevo pacto. Ahora nos acercamos a ti a través del Señor Jesucristo. Te rogamos que nos ayudes a poder hacerlo con la reverencia que debes, Señor, cada día, Señor. Tal como tú exigías reverencia, respeto en el Antiguo Testamento. Esa misma reverencia debe haber en nuestro corazón, ¿no? por tu obra en la cruz, hacia cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Y te pedimos que seas tú guiándonos en el curso de esta semana que inicies. Amén. Muy bien, hermanos. Por ahora es todo. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Nos vemos. Gracias, hermano. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Bendiciones, Bendiciones. bendiciones a todos. Un abrazo. Nos vemos.